Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a este nuevo capítulo de la secta sagánica, capítulo 9. Estamos con Richard Fariña. Bienvenido, Richard. Un placer estar acá. Mi apellido debe pronunciarse Fariña porque tiene ese delicado símbolo arriba de la N que en la bella lengua de Cervantes implica la palatalización de la N. Sí, por eso. La... Como si fuese la YN en italiano. No, eso sí, por eso dije Repito, Fariña. ¿Dije repito. Fariña o dije Farina? Creo que sí, no sé, pero igual me gusta Ah, bromear un poco. bueno, está bien, está bien. Bueno, le estaba diciendo, le estaba comentando justamente que es la primera persona que me contestó cuando decidí empezar el podcast, pero bueno, después se fueron atrasando porque antes viajó para Europa Richard, después viajé yo, después volví, se me complicó viajar y bueno, esperaba poder ir a Sauce donde tienen el laboratorio justamente, pero acá estamos haciéndolo con los medios que nos da la tecnología. Bueno, antes de empezar, me tomo un segundito nomás para pedir de vuelta a quien escucha, quien mira, por favor, si pueden seguir el canal, el video y todo eso, no tanto por una cuestión de ego, sino por una cuestión de pelear contra el algoritmo, de que te lo cuento a vos también, Richard, que no tiene sentido del humor el algoritmo de YouTube, y entonces piensa que promuevo satanismo o sectas, y, y bueno, es una lección que hice mal del nombre al principio. Ahora dije, bueno, llegamos al capítulo 10 y después vemos qué onda. Pero bueno, quizás si pueden ahí seguir el canal, ser que mucha gente de que mira el video después no sigue el canal porque los números no vuelven. Entonces sigan todo el canal y quizás le podemos hacer cambiar opinión de a poquito a este algoritmo. Bueno, bueno, Richard, contanos un poco de ti. Me gustaría saber cómo, desde el principio de ¿cómo llegaste a ser paleontólogo? ¿Qué es que quizá te llamó la atención por primera vez sobre esta disciplina? ¿Cuál es el percurso que hiciste? Bueno, esto. Sí, con mucho gusto. Cuando yo era chico no existía la dinomanía, por lo menos no había llegado hasta Uruguay, y por lo tanto yo no fui de esos niños que hoy tan frecuentemente parece que saben más paleontología que los que nos dedicamos profesionalmente a la disciplina. De niño, por supuesto, quería ser futbolista, como la gran mayoría de los varones, al menos, de Los esas uruguayos. regiones. Claro, pero mi falta de habilidad me empujó para el lado del estudio. Y bueno, mi vocación no estaba en el horizonte de un niño de clase media baja, que era yo, hijo de obreros de La Teja, ser científico, no era algo para nada común en aquella época, hasta que tuve un profesor en el liceo, en lo que entonces se llamaba preparatorios, ¿no? Los últimos años de lo que hoy es el bachillerato, que era médico y biólogo. Ahí me enteré de que se podía tener como profesión decente la búsqueda del conocimiento como hace un científico, ¿no? Un biólogo en particular. Entonces entré en ciencias biológicas y allí conocí la paleontología y me di cuenta de que para estudiar esos objetos de estudio, los fósiles, no hacía falta sacrificarlos, que ya estaban muertos hace mucho tiempo, que no tienen mal olor, que limpiar significa sacar polvo y no otras, otros tejidos en putrefacción ni nada por el estilo. Entonces, bueno, allí me fui dedicando a la paleontología y de repente un día me desperté y tenía 64 años y me había dedicado eh, toda mi vida adulta a eso. Bien, bueno, quizás se me ocurre que no había todo ese interés por los dinosaurios como hoy, quizá porque no había salido Jurassic Park todavía. Puede ser que dio, ¿no? Un empujón cultural. Enorme, enorme. Eh, la dinomanía existía sobre todo en Estados Unidos, antes de Jurassic Park, Ujú. pero se universalizó grandemente, ¿no? Se Quizás volvió... arriba de la dinomanía de Estados Unidos hicieron Jurassic Park y Jurassic Park lo trajo después Ah, afuera. claro, 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 claro. Y bueno, verdaderamente, no sé, yo la vi como una obra de ficción, ¿no? Después de ver Dumbo, no me quedé pensando que los antiques vuelan con las orejas.
Lo mismo Jurassic Park, tiene muchas cosas que son ficción y está bien, es una película de ficción. Claro. Y es bastante entretenida, entonces de paso, ¿no? La primera, las otras, alguna de la saga, la tercera estaba bastante bien, pero la primera realmente estaba muy bien realizada, ¿no? Yo la vi como se te digo, una La película. idea era muy innovadora, ahora no parece Sí, normal, pero la idea era muy innovadora también. es innovadora a partir de la novela, ¿no? De Crichton. Ajá. Eh, en- Ah, cierto, cierto. entonces, eso pasó y por supuesto volvió a mi profesión mucho más conocida, fue más fácil explicarle a la gente a qué me dedicaba sin tener que apelar a una larga explicación. Claro. Eh, Así que, bueno, eso por supuesto es algo digno de ser saludado, ¿no? Como divulgación de la ciencia a nivel masivo, que no tiene por qué hacer perder la calidad. Bien, dijiste ahí de paso que justamente las excavaciones son un trabajo que no es sucio, que no basa justamente en la, bueno, lo que no puede ser, quizás, pero digo, como que, bueno, la pregunta verdadera era, ¿cómo funciona efectivamente una excavación? O sea, yo quizá tengo un terreno, encuentro, no sé, como, primero, ¿cómo encuentran un lugar donde ir a excavar? ¿Cómo eligen un lugar? ¿Y cómo funciona después en la práctica una excavación? La gran mayoría de los hallazgos los protagonizan las personas que viven allí. Nosotros vamos al campo unas pocas semanas al año. Eso es así porque, bueno, yo tengo mi trabajo acá donde estoy ahora en la Facultad de Ciencias, donde soy profesor, entonces mis días habituales es estar acá sentado frente a la computadora, recabando información o mirando los fósiles ya conectados o preparándolos, porque no es solamente esa parte tan aventurera del campo, hay otra aventura que es la del pensamiento, que es la investigación. La investigación es un proceso mucho más lento, mucho menos glamoroso, pero fuente de muchas satisfacciones intelectuales. Es a lo que nos dedicamos la mayoría del tiempo, así como a dar clase, por supuesto, ¿no? Porque el conocimiento que se produce también requiere ser transmitido a las nuevas generaciones, donde se reclutan los paleontólogos del futuro. Eh, Claro, entonces, como te decía, los hallazgos los protagoniza la gente que vive en esos lugares. El caso del arroyo del Vizcaíno, que supongo que me vas a preguntar más tarde, tiene que ver con una sequía muy importante que hubo en el año 97, para la cual usaron toda el agua de una laguna en cuyo fondo se encontró este sedimento que contiene esos fósiles tan interesantes de los que hablaremos más tarde. Eh, en esa oportunidad nos llamaron y no nos encontraron. Eso fue una cosa muy interesante porque en el año 97 no es como ahora que WhatsApp y Internet y todo. claro, Eh, Habrán llamado a algún teléfono fijo en una oficina que era verano, quizás estábamos de licencia o justo habíamos, no sé, el caso es que no nos encontraron. Y cuando se da el buen proceder de que sí nos encuentran, entonces nosotros vamos y eh, trabajando con las precauciones profesionales del caso, extraemos el fósil. Estas precauciones tienen que ver con eh, liberar al fósil del sedimento, protegerlo si es necesario, con tejidos, con yeso, con algún elemento que permita el bloque salga entero y sea trasladado al laboratorio en donde se prepara con mucha más comodidad. Eh, Hay que hacer referencia a todas las circunstancias del hallazgo, ¿no? A cuáles sedimentos son los que lo contienen, eh, si está acompañado de otros elementos fósiles o no, y en qué posición, y se juntan para arriba, y cuál es su conexión. Toda esa información es muy relevante. Por supuesto que eso no es algo que uno deba exigirle a la gente que encuentre un fósil, pero lo claro, mejor que pueden hacer es comunicarse con nosotros y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por ir, aunque a veces las circunstancias son difíciles, ¿no? Que hay que conseguir la camioneta, hay que esperar a que haya varios días de buen tiempo, que no tengamos clases que nos impidan ausentarnos de Montevideo, ese tipo de cosas. claro. Explico esto porque a veces
uno no cumple tan rápido como le gustaría con los pedidos que hace gente que encuentra material incluso muy interesante. Y bueno, sí, claro, no, desgraciadamente los recursos son siempre lo que son también en el mundo ¿no? de la investigación científica. Desgraciadamente a veces hablaba también con el profesor Tancredi de astronomía, que también sobre el estudio de los meteoritos y eso a veces uno no es que puede ir a buscar en todos los lugares, todas las excavaciones, los estudios que uno podría hacer. Si sabes que en una región cayó algo, no puedes ir ahí pasando meses y semanas a buscarlo. Los recursos siempre son escasos, ¿no? Yo me imagino que Bill Gates quisiera tener otros $1.000 millones, así como para seguir. Bueno, Eh, bueno, ya que lo citaste, perdón, el recurso más importante es el tiempo, claro, ¿no? Que eso con los paleontólogos estamos familiarizados, pero también nuestro tiempo de trabajo, porque las actividades, los compromisos ya adquiridos a veces te impiden, ¿no? Aunque tenga el recurso material, el vehículo, el combustible, el dinero para los viáticos, a veces no tenés tiempo porque tenés clases toda la semana o porque hace falta destinarle al hallazgo mucho más tiempo del que efectivamente tenés. claro. Bueno, ya que lo citaste, quizá podemos hablar justamente del arroyo de Vizcaíno. Bueno, contanos un poco la historia de esa excavación y eso, y los resultados controvertidos también un poco, ¿no? Que me parece que resultaron de algunas. Empezó así, como te decía, con una sequía muy grande, con los granjeros encontrando material, con una primera colecta hecha por estudiantes del liceo, orientados por algunos de sus profesores, una cosa muy linda, muy hasta emocionante, de cómo la comunidad se organizó para preservar ese patrimonio que desde el principio entendió como propio. Nosotros nos incorporamos en una etapa un poco posterior y tuvieron que pasar 14 años hasta que pudimos hacer la primera excavación profesional en 2011. Eso fue así por trabas burocráticas, por colegas celosos, no se piensen que por ser científicos somos personas diferentes al resto de los demás mortales y tenemos nuestras glorias y miserias como cualquier persona, eh, trámites que había que hacer y el tiempo, el clima, ¿no? El arroyo del Vizcaíno es siempre un desafío desde el punto de vista climático, porque si la primavera tardía es muy lluviosa, o verano es muy lluvioso, entonces no se puede represar el arroyo porque el agua pasa por arriba de la represa y es vuelve imposible el trabajo, además de peligroso, por supuesto, ¿no? Para la integridad física de las personas que están allí adentro del pozo trabajando. Eh, y bueno, desde 2011 hasta el presente hacemos el intento de ir todos los veranos, algunos veranos fracasamos, a pesar de mucho esfuerzo, el arroyo nos dice que no y tenemos que aceptarlo porque la naturaleza es más poderosa. Aún así, hasta el presente hemos colectado ya más de 2.000 piezas que están en nuestro local, que está en el predio del Liceo de Sauce, ¿no? Muy convenientemente el primer lugar en donde Claro. surgió la iniciativa de la colecta y la conservación de ese material tan interesante desde el punto de vista científico y patrimonial también. Y estamos A lo hablando, largo perdón, estamos hablando de varios tamaños, imagino. De, los animales, iba a ir a eso, ¿no? A explicar, esos fósiles son restos de la megafauna, un conjunto de mamíferos, no son dinosaurios, ¿no? Son claro, mamíferos gigantes que vivieron hasta hace un tiempo relativamente breve acá en América del Sur y con otras especies, en fin, en todo el mundo esencialmente, y se extinguieron hace 10.000 años, hace apenas 10.000 años, decimos los paleontólogos. claro. Tengas en cuenta que el meteorito que extinguió a los grandes dinosaurios cayó hace 65 millones, ¿no? Compárense las dos Sí, medidas sí, para tener sí. la magnitud del tiempo geológico en los que 30.000 años son un suspiro. Sí, Eh, para la gente que no trabaja en eso es imposible. O sea, para mí también, yo pienso a los dinosaurios, por ejemplo, y pensamos también, a los dinosaurios, cuando en verdad, por ejemplo, no me acuerdo si era
cuál dos especies de dinosaurios que en Jurassic Park me parece justamente los hacen en un momento pelear y que en verdad vivieron a millones de años de distancia el uno millones del y otro. millones de años aparte, sí, sí, claro. Bueno, Eh, perdón. no, 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 es precisamente eso, la dimensión del tiempo es inconcebible aún para los que nos dedicamos profesionalmente al asunto, ¿no? Hay que apelar a analogías de, como en plata o en distancias, si un año es un milímetro, entonces estos animales se extinguieron a una equivalencia de 10 metros, mientras que los dinosaurios, el meteorito ese cayó a 65 kilómetros. Cada uno Claro. allí donde esté viendo este video puede hacer la conversión de acuerdo a la ciudad en la que viva ¿no? Sí, La distancia que prefiera recorrer. Eh, y no es así, la inmensidad del tiempo geológico hace que cuando estos animales pertenecen a ayer, a lo que fue presente hasta que nos distrajimos y había pasado ese tiempo. claro. Eh, lo interesante de estos animales, esta megafauna, tiene muchas formas muy conspicuas, ¿no? Como los gliptodontes, que son parientes de los armadillos, pero en el tamaño de un pequeño vehículo, perezosos gigantes, mastodontes, tigres dientes de sable, toxodontes, una colección de grandes, grandes animales, mamíferos, que convivieron con los humanos durante un cierto tiempo. Y ahí está otra de las cuestiones atractivas del yacimiento este, porque algunos de estos miles de huesos que hemos colectado presentan marcas como las que dejan las herramientas. Si nuestra interpretación de sus características microscópicas es correcta, entonces tenemos evidencia de actividad humana a una antigüedad que era el doble, 30.000 años, de lo que se aceptaba como la presencia humana más antigua en toda América. Y digo aceptaba porque ahora ya la conversación está en otro nivel, ha habido hallazgos y nosotros mismos colaboramos aportando evidencias a que se considerase como posible esta mayor antigüedad de los humanos en el continente americano, tan al sur y tan al este como Uruguay, eh, mm, trascendiendo la hipótesis que se manejaba como la más valedera hasta hace poco tiempo de la entrada por el estrecho de Bering hace unos 15.000 años y una marcha forzada hasta el sur de América del Sur. Esto plantea otra interpretación sustanciada, como te digo, por otros hallazgos, incluso uno en América del Norte a 130.000 años, en San Diego, cerca de la frontera de Estados Unidos y México, en California. Esa es la Una... importancia. Y no hay... Porque cuando escuché esto se me ocurrió una cosa que dije, "Pa, quizás se la comento y quizás es un golazo de decir, pero no hay la posibilidad en general, tipo, no se maneja nunca la posibilidad de que haya habido, de que esta marca, por ejemplo, o algunos restos que quizá no coinciden con la idea que teníamos del calendario de la migración humana, puedan ser quizá de otros homínides o de otras especies que llegaron a utilizar estas herramientas que nos Ojalá, llegamos a... No, ojalá, por supuesto, pero no se sería una. plantea esa... No hay evidencias de presencia de otra especie de homínidos en América que no sea Homo sapiens, que no seamos nosotros mismos. Ok. Ojalá aparezca algún resto humano que permita identificar la presencia de neandertales, porque sería un hallazgo absolutamente extraordinario. Eh, por ahora, mientras dejamos esos sueños libres, nos basamos en la evidencia y decimos que había humanos Pero es que capaces de. tampoco, perdón, pero el punto es que nosotros tenemos hallazgo de restos humanos o de herramientas, solo herramientas, o sea, tampoco es que tenemos traza de que había humanos en esta época. Claro, la evidencia estrella son las marcas en los huesos. Ujú. Hay muchos agentes que dejan marcas en los huesos, el pisoteo, los roedores, los carnívoros y las herramientas. Las características estudiadas al microscopio que tienen estas marcas se ajustan a las que producen las herramientas. Y si bien hay algún grado de duda, como siempre, ¿no? Que la ciencia
nunca es la certeza absoluta, sino la mejor explicación que se encuentra para los fenómenos, también hay unos cuantos elementos líticos que están siendo estudiados ahora que podrían haber sido los usados para hacer esas incisiones en los huesos. No hay Ya. restos humanos. Ok. Esperamos que los haya porque ahí estamos no tenés el cementerio en el supermercado. No, claro. Ese lugar es donde, si nuestra interpretación es correcta, quedaron los restos de animales que fueron carneados, que Comido. fueron comidos, o bueno, usados, su carne, su cuero, para las cosas que usamos los humanos, el cuero y la carne de los animales. Eh, pero no, si alguien hubiese muerto en ese proceso, hubiera sido un héroe y enterrado con todos los honores en otro lado, no lo hubieran dejado tirado ahí entre los cadáveres de los perezosos que habían Claro. sido usados, ¿no? Bueno, esta megafauna también, hablando con Anita Eisenberg, el primer capítulo de este podcast, justo, me hablaba de que cuando Darwin pasó por América Latina, encontró también trazas, ¿no? De esta megafauna, había hipotizado ya que estaba. No sé si quieres. Sí, no, mira, de hecho, yo sostengo que eh, la megafauna fue la primera gran influencia de Darwin para formular su teoría de la evolución por selección natural. Se dio cuenta Darwin que en un ambiente que quizá no había cambiado tanto en un espacio de tiempo muy breve, había acá una fauna extraordinaria que hoy ya no estaba y que sin embargo había otros organismos emparentados con eso. Por ejemplo, Claro, ya no existen los lipodontes, pero existen los armadillos, que no son padre e hijo, sino que son primos. De hecho, los armadillos aparecen en el registro fósil antes que los gliptodontes, pero los gliptodontes se extinguen y los armadillos quedan. Entonces, esa evidencia de la proximidad, del parentesco, de las formas, fue lo que llamó muchísimo la atención a Darwin y lo escribió en unas cartas, mucho antes de que visitando las islas Galápagos viese las diferentes especies de pinzones que probablemente estaban emparentados y que poco a poco se iban formando especies nuevas a medida que conquistaban nuevos territorios. claro. Hablando de eso también, leí recién un artículo de Leo Lagos, que aparte entrevisté en el último capítulo del podcast, que hablaba que de alguna manera se conecta a eso, en el sentido de que Darwin también fue parte de este proceso de colonialismo paleontológico. No sé si es correcto el término, como del hecho de que muchos Claro, estudios y eso se claro, lo que pasa es que la historia siempre tiene dos partes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Darwin justo no hubiese pasado por allí donde había unos muchachos tirándole piedras a un cráneo de toxodonte que les compró por unas monedas de la época? Bueno, se hubiera destruido. ¿Qué hubiera pasado si en vez de estar hasta hoy, que yo lo vi, ese cráneo, eh, casi 2 siglos más tarde en el Museo de Londres, hubiese quedado en alguna estancia y se hubiese perdido a la larga? No, como digo, hoy la situación es muy diferente, ¿no? Hoy, por supuesto, hay paleontólogos acá en América del Sur y en Uruguay en particular que podemos encargarnos sin necesidad de que nos validen nuestros hallazgos o nos acompañen a portarnos bien científicos de otros países más desarrollados. No era el caso en aquel tiempo. No, claro, por Entonces, eso dije contribución ideal, si querés, al proceso, como. Pero, tipo, sí, entiendo que la. yo voy a que siempre hay el yin y el yang, ¿no? Que no se puede juzgar tan fácilmente hechos del pasado con los criterios modernos y las circunstancias modernas. Claro, eso Entonces, por bueno, supuesto. bien hoy a mí no me parecería bien que viniese una expedición de un museo importante del mundo a colectar fósiles sin contar con nosotros, sin establecer una colaboración con nosotros. En aquel tiempo, bueno, yo prefiero que el cráneo toxodonte esté en Londres y no perdido. Claro. Que esté ahí, pero antes que no esté.
Claro. Eh, Bien, estos animales esta megafauna es parte de la que a veces definiste vos la sexta extinción masiva. Sí, No sé el si querés concepto hablarnos común. un poco de este concepto, y también de las cinco precedentes de alguna manera. Una de la dinosaurio la conocemos un poco todos, Esa, decimos. de las 5 anteriores, la menos espectacular, por Claro. más que se Ah, bueno, muy conocida, ¿no? Muy de Hollywood. Eh, claro. pero hay una extinción al final del Paleozoico que es muchísimo más tremenda. Se estima, ¿no? Que el 95% de las especies que vivían en el momento se extinguieron, no sobrevivieron a ese proceso de extinción. En el registro fósil hay 5 grandes extinciones, son las mayores, eh, y el ritmo actual de pérdida de diversidad, si se prolonga lo suficiente, va a resultar en un impacto sobre la biota similar al de estas extinciones. En todo caso, esa extinción no se debe a un efecto ajeno al mundo, como el choque de un meteorito o a cambios en el nivel del mar, sino que se debe al impacto de la presencia humana. Eh, los humanos hemos tenido mucho éxito, estamos teniendo mucho éxito evolutivo. Que permitan decir, el éxito evolutivo se mide en la cantidad de individuos. Si una generación es más numerosa que la anterior, hay un progreso desde el punto de vista del éxito evolutivo de una especie. Se define así y todas las demás consideraciones pasan a un segundo plano. Eh, lo que pasa es que el cerebro, que ha sido nuestro motor en el éxito evolutivo, también nos plantea a nosotros, a los seres humanos, dilemas éticos. Nos plantea el problema de la previsión de un futuro. ¿Cómo nos va a gustar un futuro? ¿Con leones o sin leones? ¿Con capinchos o sin capinchos? Esas respuestas que nos hacemos nos exigen, esas preguntas digo, que nos hacemos nos exigen respuestas que tienen que ver con el conocimiento. ¿Sabes? Hay gente que cultiva un poco la idea del buen salvaje, ¿no? Que el indígena en armonía con el entorno. Mentira, mentira. El- los pueblos o los grupos humanos más primitivos son igual de canalla que los humanos que vivimos en sociedades civilizadas hoy en día. Lo que pasa es que ellos vivían al día, tenían la excusa de la ignorancia de la que nosotros, a la que nosotros no podemos apelar, ¿no? No te llegaba un WhatsApp desde Tacuarembó diciendo, ah, mirá que se extinguieron acá los perezosos, cuiden lo Claro. que hay en Montevideo. Eh, eh, lo que digo es que si hay un equilibrio dificilísimo de encontrar entre el desarrollo de la sociedad humana y el cuidado del ambiente, eso está en el futuro y no en el pasado. Está en el conocimiento, la ignorancia, está común y no en el conocimiento. Eh, yo soy una persona por naturaleza optimista, ¿no? Creo que si el conocimiento se comparte lo suficiente, si los humanos dedicamos tiempo y consideración a estas cosas, ese equilibrio se va a ir encontrando. De hecho, los, algunos reportes que he leído últimamente que los procesos de defaunación en aquellas especies que estaban siendo monitoreadas se han enlentecido e incluso detenido, ¿no? Y en algunos pocos casos todavía algunas poblaciones se van recuperando. Entonces, a mí me parece que ese es nuestro principal objetivo desde el punto de vista de la relación que tenemos con el ambiente. Me parece que la defaunación, ¿no? Que esta pérdida de diversidad es mucho más grave que el cambio climático, porque el cambio climático ha habido siempre en la historia de la Tierra. Yo estudio el periodo en el cual el nivel del mar subió 120 metros en pocos siglos. Y ahora hablando de que al final del siglo XXI va a subir medio metro. En fin, me imagino que los holandeses deben estar muy preocupados, ¿no? Pero bueno, eh, Sí, sí. 120 metros subió el nivel del mar y el mundo se organizó, se siguió. La sociedad humana capaz que está demasiado rígida en su capacidad de readaptarse a los cambios, sea que contribuya a ellos o no. En cambio, la pérdida de diversidad no tiene ganadores. La pérdida de diversidad es mala para la especie que se extingue
y para nosotros que nos perdemos de descubrir una especie de delfines que todavía no estudiamos, cuya convivencia nos puede ilustrar a nosotros sobre cómo llevarnos mejor con nuestros vecinos. No se va a extinguir un árbol en la Amazonia que tiene la cura para alguna enfermedad que todavía ni apareció. Se va a extinguir, ¿entendés? Un hongo que nos va a servir para que el pan sea más nutritivo. A eso voy, ¿no? No, la Sí, pérdida de claro. diversidad no tiene ganadores y es algo, me parece a mí, que deberíamos darle la máxima prioridad en la relación de los seres humanos con el ambiente. Sí, aparte no sabemos, o sea, no tenemos el conocimiento como, tenemos un conocimiento seguramente muy avanzado respecto a cualquier otra época histórica que sea sobre el ambiente, pero no sabemos efectivamente la desaparición de una especie o de algo, el efecto que lleva a largo plazo, ¿no? Al ecosistema también. Por supuesto, sí, sí. Bueno, eso también hablaba, ahora siempre parece que cito siempre entrevista pasada, pero porque yo estoy aprendiendo, ese podcast me sirve para aprender a mí, porque yo no entiendo científica, dije, bueno, ¿sabe qué? Invito a científico y me hago explicar cosas, así que una cosa Un gran que, una cosa que aprendí con Adrian Schiavini, que es un argentino integrante de un departamento de conservación de fauna, no sé qué, que trabaja con la acción de los perros asilvestrados y de los castores en la Tierra del Fuego, que claro, que los hemos llevado nosotros, obviamente, que ahora son una plaga, pero también me decía que efectivamente él decía, también pasa en la historia que un animal tiene un determinado parásito, una determinada garrapata y la lleva en un otro lugar migrando y en ese otro lugar quizá. La diferencia justamente es que nosotros por primera vez, por lo que sabemos, somos la primera especie que está causando un proceso de destrucción de la biodiversidad con conciencia de estarlo Bueno, haciendo. no sé si estoy de acuerdo, porque en los lejanos tiempos del Precámbrico, cuando el mundo era muy diferente hoy en día, hubo un grupo de organismos, las cianobacterias, que empezaron a hacer fotosíntesis. Empezaron a utilizar la energía de los rayos solares para su beneficio, para eh, financiar energéticamente su... eh, como les fue bien con eso, empezaron a liberar cada vez más mm, oxígeno Oxígeno. a la atmósfera y después a los mares. Como consecuencia de eso, la gran mayoría de los demás organismos que tenían un metabolismo anaeróbico se extinguieron. Claro. Seguramente las cianobacterias produjeron una pérdida de diversidad muchísimo mayor de la que nosotros podremos soñar en hacer eh, por nosotros mismos. Eh, la diferencia es la ética. La diferencia es que no es nuestro éxito evolutivo no se lo debemos a una innovación metabólica, sino que se lo debemos a tener cerebro y a la necesidad ética, por lo tanto, de usar ese cerebro para que nuestra vida y la vida de todo el planeta sea mejor. Claro. Sí, como nosotros no es que precisamos efectivamente extinguir otras especies para sobrevivir. Bueno, ahora con la cantidad que somos no sabemos, es verdad. Desgraciadamente. Precisamente ese es el problema, que estamos todos y estamos por todos lados, pero también al mismo tiempo registramos todo rápidamente, enseguida todos conocemos lo que está pasando y eso es bueno, eso es bueno. Todavía no hemos desarrollado suficiente cultura para lidiar con eso, pero a mí me parece que conocer es algo bueno. Por Sí, algo me claro. dedico a lo que me dedico, ¿no? Si no, es otra cosa. Claro. Eh, una otra pregunta, volviendo, sé que no es quizá tu campo específico, pero seguramente sabes. ¿Y cuándo había, hablando de la época de los dinosaurios, ¿no? De antes de la extinción de los dinosaurios, una cosa que quizá no nos damos cuenta es la cantidad, como un alienígena que hubiera llegado al último periodo de la época de los dinosaurios, antes del meteorito, decimos que habría encontrado una cantidad de animales y de animales parecida a la que hay ahora, porque ahora si un alienígena bajara vería
bueno, aparte nosotros, que somos muchísimos, pero vería gatos, vería perros, vería pájaros, vería abejas, vería... en esa época, o sea, la cantidad de individuos, se tiene una idea más o menos de, no sé si... Bueno, no, no es mi campo de estudio, como decías, pero también eso me permite la libertad de la ignorancia, ¿no? Porque si yo supiese, tendría que La, apelar a que ok, sé. En cambio, yo puedo la libremente especulación. ponerme a especular sin ningún pudor. No, sí se ha estudiado que el metabolismo de los dinosaurios era menor que el de los mamíferos. Por lo tanto, eh, necesitaban menos comida por unidad de masa, ¿no? O sea, Ok, entonces probablemente el mundo en los lugares apropiados, ¿no? Donde las especies esas se encontraban, la densidad de organismos debe haber sido por unidad de área, ¿no? Por kilómetro cuadrado, lo que sea, debe haber sido mucho mayor que lo que se observa hoy en día en lugares salvajes. Aún así, en las llanuras del Serengeti, para hablar de donde se encuentran organismos, animales espectaculares hoy en Tanzania. día, entre Tanzania y Kenia, hay, bueno, si uno mira así, en los documentales, yo nunca estuve, por desgracia, pero al enfocar la cámara muestran muchos individuos de varias especies viviendo allí que se ven porque son animales muy grandes que sobresalen de la vegetación, ¿no? En un Sí. bosque no sería igual de fácil, por supuesto. Y no, claro, hay lugares tan fríos y poco productivos en los que no hay una diversidad tan grande también, ¿no? Bueno, el mundo debe haber sido así, pero en las mismas condiciones, más o menos, del lugar muy productivo, debe haber habido más individuos de dinosaurios por kilómetro cuadrado que lo que le correspondería a un mamífero de ese tamaño si viviese hoy en día. Y ahora había como menos competencia, se puede decir, como que había más, Eh, por un se animal que... arreglaban, se los arreglaban con menos porque al tener el metabolismo más bajo, requerís menos energía, menos comida para, Claro, para mantenerte. En términos relativos, por supuesto, si pesas 80 toneladas, vas a precisar más, ¿no? Pero digo, comparando al mismo tamaño. claro, sí, sí. Bueno, de hecho había, no me acuerdo dónde había leído una teoría de cómo se evolucionaron las ballenas, que decía que justamente las ballenas después de que la fase terrestre que volvieron al agua, automáticamente volvieron como a alimentarse de los organismos de los cuales se nutrían en el agua antes de salir, pero había una masa enorme, había una masa mucho mayor, entonces para hacerlo tuvieron, la respuesta evolutiva fue agrandarse siempre más hasta comer una cantidad enorme para... eh, bueno, una cosa que se me había escapado antes cuando estábamos hablando el principio de la charla de Jurassic Park es que justamente una de las ideas equivocadas que nos pasó esta película es, por ejemplo, había leído, ¿no? Que se decía que los velociraptors en verdad tenían plumas y no eran como probablemente todos los dinosaurios eran plumados y nosotros tenemos la idea de que bueno, igual ese no era el punto específico, en verdad. El punto era, ¿cómo funciona el proceso? O sea, para reconstruir una imagen, una simulación de cómo era el cuerpo de un animal que no hemos visto nunca a partir de los huesos. Bueno, es por comparación. Se va viendo dónde están las inserciones musculares, qué tan fuertes son, se comparan con animales modernos, sobre todo emparentados, ¿no? Las aves son un buen análogo, aunque su tamaño hoy en día es muy pequeño comparado con los grandes dinosaurios, y es un buen análogo, entre otras cosas, porque se puede decir, sin abusar mucho de la exageración, que son dinosaurios. Así como nosotros Claro, somos monos, o los humanos somos monos, las aves son dinosaurios, porque los hijos son los padres, en cierto modo, ¿no? Entonces claro. depende, como tú digas, los dinosaurios no están extinguidos, están ahí y trinan en tu ventana en primavera. ¿Sí? Este,
Pero bueno, comparando con aves modernas, que son cocodrilos, que son los animales más emparentados, se reconstruye la musculatura y después la piel también. Siempre la comparación es la base de ese conocimiento. O sea, en el Los caso colores del gliptodonte o de los animales, por ejemplo, que descubrieron con qué compararon, con cuál animal, en los armadillos, con el armadillo, claro. mulitas, etcétera, ¿no? Eh, la piel, los colores, todavía es algo librado a la creatividad del artista, aunque hay algunas investigaciones que encuentran los metales asociados a las moléculas de los pigmentos en ciertas regiones del cuerpo y entonces uno se puede ir aproximando a los colores de organismos extinguidos, ¿no? De dinosaurios y de mamíferos extinguidos. Eh, y yo qué sé, pues, en el caso de los mamíferos, ¿qué tamaño tenían las orejas de los perezosos? Claro. No lo podemos ver, ¿no? Y eso cambia mucho la apariencia, ¿no? Imagínate un elefante con esas orejas tan grandes, si le comprase los fósiles y lo reconstruís con orejas chiquitas, tendría una apariencia muy diferente. Sí, o volviendo a las ballenas, que si la encontrás parece que tengan dedos. eh, Claro, claro. Como todo conocimiento va creciendo de a poco y se va haciendo camino mientras uno va caminando. claro, por supuesto. Bueno, para ir un poco cerrando la charla, aparte que me encantó porque yo la verdad que el mundo ese de la paleontología, parte en particular, no me di cuenta mientras que preparaba un poco que no tengo idea aparte de las películas. Ahora salió una película en Netflix un tiempo atrás, pero más de arqueología, más que paleontología, pero que yo que sé que un poco te hace venir la idea de este tipo de excavaciones. Pero me gustaría saber, ¿qué le dirías como de... eh, bueno, anzi, ante una otra cosa, ¿cuál sería para ti una, más que problemáticas o ayudas que se podría dar al campo de la paleontología, de parte de las instituciones quizás, o quizá cuestiones educativas que podrían ayudar a mejorar, no sé, una mayor concientización en las escuelas, por ejemplo, me imagino que podría ayudar a que si una persona yo antes, hasta 10 años, hasta 5 años atrás, si hubiera visto un hueso, una piedra que pensaba que podía ser un fósil, un meteorito, nunca habría llamado a una universidad para decir, ahora lo haría, por ejemplo. Claro, es muy fácil, cuanto más conocimiento, mejor. Si se puede incorporar la patología en los programas de primaria y secundaria donde corresponda, mejor. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, que es muy satisfactorio, dicho sea de paso, de llevar este conocimiento a las escuelas, pero cuanto más se institucionalice eso, por supuesto que mejor. Eh, la, aprovechando, por supuesto, el entusiasmo que se genera en los niños a partir justamente de esto que comentábamos, ¿no? De la expresión popular que está teniendo la paleontología gracias a Hollywood ¿sí? Y a la dinomanía en general y a la cuestión de los fósiles en general. Eh, y bueno, eso, algo estamos haciendo, cuanto más se institucionalice, cuanto más las autoridades, las personas que toman las decisiones sobre el particular les parezca apropiado, mucho mejor. Bien, eh, bien, para Pero mí... me ibas a preguntar qué le diría a una Ah, persona cierto, joven. cierto, bien, sí, pero porque más o menos en verdad se mezclaron, porque claro, quería preguntar, ¿qué le dirías a una persona, un joven que quizás se quiere acercar a este campo y... Es importantísimo, Bien, es importantísimo. Que estudie todo. Hay que estudiar idioma español y extranjeros, geografía, historia, literatura, hay que ir a los bailes, hay que practicar deportes, hay que ser una persona en general que después se especializa en paleontología. Digo esto porque a veces estos asuntos tan fascinantes generan una afición tan desmedida que los chiquilines solamente se enfocan en una cosa y pierden de vista que eso es parte de un conocimiento que es un conjunto y amplio. Entonces,
eso es un problema después a la hora de cómo progresan esos chiquilines en sus estudios posteriores, en su vida posterior, ¿no? A veces hay casos incluso que uno encuentra chiquilines completamente obsesionados con el asunto que no quieren hablar de ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, hay que, sí, hay que prevenirse de eso, pues es como el vino. A mí me gusta tomar vino. No hay que estar borracho todo el día, ¿no? Bueno, una cosa así. Bueno, sí, aparte, justamente la secta sagánica, ese canal Carl Sagan, que es la persona a la cual nos inspiramos, justamente era astrónomo, biólogo, tenía una formación también en alguna materia literaria, creo, y estoy muy de acuerdo. Yo que no tengo ningún tipo de formación en eso, yo estudié ciencias políticas, ahora estoy formando de eso, y me parece un ótimo mensaje, hay que estudiar varias cosas para no ver el mundo con un solo ojo. Exactamente. Muy bien, Richard, muchísimas gracias. Ojalá habrá ocasión de venir ahí a hacer también una buena toma, quizá a las excavaciones o a conocer un poco más de cerca. Te vamos a Eh, dar baldes de barro todo el día, ¿eh? No bueno, pienses que va a ser difícil. vengo, no, no hay problema, no tengo la ropa de moda de Milán. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que escucharon. Esta era la secta sagánica. Nos vemos a la próxima.